Hola, hola gente, bienvenidos nuevamente a un capítulo más. Estoy acá con mi amigo Danilo Pineda, al que llamé Camilo en el capítulo anterior y me mandó unas chuchadas por interno. Pero nada, acá estamos, bienvenidos a un nuevo capítulo. Es un capítulo especial, es un capítulo donde vamos a de alguna forma homenajear, ¿no? Y hacernos parte de la celebración del mes del libro, que ya pasó, pero bueno, más vale tarde que nunca. Y nada, pues, acá estoy yo con mi amigo Danilo. ¿Cómo estás, Danilo? ¿Cómo va la vida? Bueno, todos los que te seguimos por redes sociales nos dimos cuenta que tuviste un mes bien ajetreado. Cuéntanos un poquito de eso y cuéntanos cómo estáis, po, weón. Weón, horrible, el peor mes de mi vida. Muéranse todos. No, mentira. No, feliz. Fue un mes maravilloso. Fue mi primer mes del libro como autor, digamos, de un libro publicado así propio, porque antes había estado publicado en antologías. Pero es como cuando celebran al Día del Papá por primera vez, a un papá nuevo, algo así, para el Día del Libro a mí. Porque el Día del Libro básicamente es como el Día del Escritor. Claro. Donde me invitaron a varios colegios donde estuve. Si alguien de algún colegio, algunos estudiantes que está viendo esto, agradecido y le mando muchos saludos por todo lo que viví. Sabes que ese día del libro fue una locura maravillosa, como la importancia que se le dio a los libros, a la literatura, a los escritores. De verdad que ojalá fuese así todo el año. Ojalá. Hubo otro día también, pero ya ese día fue maravilloso, lo encontré genial y cansador porque tenía que correr de un colegio a otro. Después, más encima del sábado, tuve una charla en la biblioteca de San Pedro donde hablé de mi libro. También conocí varias seguidores. Ojo, ojo que dijo seguidoras primero. Sí, es que son más mujeres que hombres en realidad. Las personas que las me mujeres siguen y leen las más. personas que adquieren mi libro. Y también son más mujeres que leen sobre el cartero. Increíble, como que hay más mujeres psicópatas. Lo que me parece fascinante. Así que súper feliz. Y así que eso, genial. 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 No, El mes genial. del libro. Genial, genial. Me alegro mucho por ti, me alegro mucho de que la gente esté leyendo el cartero, que reconozcan tu trabajo. Y nada, pues, bueno, como les dije en un spoiler de un capítulo anterior, va a haber un capítulo dedicado especialmente para el cartero en el podcast. Yo creo que va a ser uno de los capítulos finales, porque obviamente va a ser un capítulo especial, ¿no? Pero me alegro de que tengas esas oportunidades. Pues. ¿De Sí, qué vamos no, a hablar? genial. ¿De qué vamos a hablar hoy día? Porque yo dije adelante. Hablar. Perdón, te interrumpí. Vaya. Pero es que esto ya la gente ya lo sabe, si la gente está leyendo el título de esta weá. Verdad, pues, tienes razón. Oye, me han dicho que escuchan el podcast domingo a domingo, se me había olvidado decirte. Te lo digo aquí en vivo y en directo. Te lo digo aquí, a tu cara. ¿Quién? ¿Cómo? Sí, ¿Quién lo escucha? le mando un saludo a la Anaí de Sociedad Bronte, que me dijo que domingo a domingo estaba al pie del cañón escuchando el podcast. Anaí, así que te queremos mucho. Muchas gracias por escucharnos. Es genial, pues súper bacán que nos escuchen. Y hicimos un upgrade y creo que me veo mejor que capítulos anteriores. Lo iba a mencionar. Escuchamos los comentarios de que yo me veía como muy pálido y ya no me veo tan pálido. No, ahora adquirió color las mejillas del maestro. Ahora se ve bien. Mal. Se ve más sanito, ¿no? Era como un vampiro. No es que me estaba muriendo, era que la cámara y sus filtros raros, no sé. No, pero está Pero perfecto. Bueno, hoy día vamos a hablar sobre, como pasó el mes del libro, ¿cierto? Abril, que es el mes del libro y de otras cosas que para qué vamos a mencionar. Vamos a hablar sobre nuestros libros favoritos. Nuestros libros favoritos que son, en realidad, los libros que nos marcaron. Al menos en mi caso, sé que a Claudio también. Y eso, pues, démosle. ¿Quién parte, Claudio? No sé. ¿Quién parte? Parto yo, quizás, porque a lo mejor el libro que voy a mencionar yo, dos libros son más bien antiguos y uno son relativamente modernos, ¿no? Bueno, eso, como dice Danilo, queríamos de alguna forma tributar a estos autores y a estos libros y también exponer un poco las razones que nos han llevado a interesarnos en la literatura, a interesarnos en el oficio del escritor, a interesarnos en todo este mundo tan variopinto y rico, ¿no? El motivo, ideas, posibilidades, etcétera, ¿no?
hubiese sido bien fácil para mí elegir libros de Borges, como porque ustedes ya saben que Borges es mi autor favorito, pero no elegí ningún libro de Borges, porque antes de Borges, e incluso durante mi lectura de Borges, no hubo libros y hubo autores u obras, no spoiler, que tuvieron un impacto tanto iba a decir un impacto tanto más impactante. Estamos súper bien. Podcast de literatura, año 2025. No, tuvieron un impacto tanto más importante que el impacto que tuvo Borges, ¿no? Por supuesto, cae de perogrullo decir que ficciones, el Aleph, el libro de arena, la memoria de Shakespeare, Inquisiciones, otras Inquisiciones, todos los libros extraordinarios de Borges son algunos de mis libros favoritos de la vida, ¿no? Y probablemente si tengo que hacer un top 10, 8 de esos libros van a ser de Borges, ¿no? Pero hay libros y algunas obras, ¿no?, que yo leí en el pasado que sí tuvieron un impacto similar o quizás mayor, ¿no? Y la primera de esas obras, y no lo llamo libro porque literal es una obra de teatro, es Hamlet de William Shakespeare. Yo en la universidad descubrí a Shakespeare, ¿no? Lo conocía, por supuesto. Yo recuerdo que en el colegio nos hacen leer Romeo y Julieta en la famosa traducción de Pablo Neruda, ¿no? Que siempre te dicen, consigan la traducción de Pablo Neruda, ¿no? Que lo tradujo muy libremente, que es una buena traducción, más que aceptable, pero muy libremente. Neruda se toma varias licencias lingüísticas, ¿no? En Romeo y Julieta no, pero es una gran traducción, además hecha por Neruda, ¿no? Pero funado, Neruda está funadísimo. Un día hablaremos de las funas. Bueno, tenemos un capítulo pendiente sobre escritores monstruos, sí, ¿no? Pero Hamlet, para mí, dentro de todo el corpus de obras de Shakespeare, fue una lectura que a mí me rajó la cabeza, ¿no? Me partió la cabeza. Fue una cuestión que a mí Señor Hamlet, usted me penetró con su espavón. Ya, basta. A mí la lectura de Hamlet fue sorprendente. Yo recuerdo ese primer año en la universidad, en la Portales, yo me acuerdo que teníamos un ramo que se llamaba Seminario de Shakespeare, ¿no? Había dos seminarios, había dos autores que tenían su propia asignatura o su propio ramo, que eran Shakespeare y Cervantes, ¿no? Que por supuesto son los dos más grandes autores de la literatura occidental, ¿no? Tendríamos que agregar ese grupo quizás a Dante, y ahí tenemos la triada de autores que cambiaron la historia de las letras, de alguna forma inauguran todo, ¿no? La poesía, el teatro, la novela, todo con esos tres autores se comienza de alguna forma, ¿no? La narrativa, la poesía épica, etc. O la épica como forma estética, ¿no? Más allá de la narrativa y de la poesía, ¿no? Pero, en fin. Y de todo lo que yo leí de Shakespeare, porque lo he leído todo. De hecho, tengo ahí atrás, pues ya no se ven, pero tengo esas obras completas que publicó Penguin, ¿no? Que son muy buenas, que están a cargo de Andreu Jaume. De todas mis lecturas universitarias de las obras de Shakespeare, sin lugar a dudas, mis dos favoritas fueron Macbeth y Hamlet, ¿no? Un poquito más abajo yo pondría El Rey Lear, un poquito más abajo pondría Troilo y Cressida, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí podríamos nombrar obras hasta el ataco. Shakespeare escribió un montón de obras de teatro, pero Hamlet fue, como digo yo, la que me partió el cráneo, ¿no? Recuerdo estar sorprendidísimo, ¿no? Por el manejo verbal, ¿no?, que tenía Shakespeare, ¿no? Y esa obra en particular alcanza una altura expresiva y lingüística que son extraordinarias, son apabullantes, son increíbles, ¿no? Y la historia en sí, la historia de este tipo que busca venganza, ¿no?, porque su padre ha sido asesinado, ¿no?, pero que retrasa la acción todo el rato, ¿no?, que no decide actuar, que incurre en estos soliloquios infinitos, ¿no?, llenos de filosofía, llenos de reflexiones punzantes, inteligentes, filosóficamente potentes, ¿no? Pero que no hace nada, ¿no? Y de eso se trata siempre Hamlet. Se trata de un tipo que retrasa la acción, y a medida que la va retrasando van ocurriendo tragedias. Muere Ofelia, mueren otros personajes más. Él se empieza a volver loco, se dice que Hamlet está loco, hay gente que dice que no, en realidad no está loco, que Hamlet finge estar loco, etcétera, etcétera, etcétera. Nada, para mí la lectura de Hamlet fue una cuestión que a mí me cambió la percepción que yo tenía de las letras, me cambió la percepción que yo tenía de mí mismo, y de alguna forma me impulsó, ¿no?, a acercarme a la obra de Shakespeare de manera más profunda y a encontrar todo ese virtuosismo verbal y filosófico que tiene la obra de Shakespeare, que no ha envejecido, ¿no? Shakespeare es probablemente el autor más importante. Shakespeare es como el sinónimo de la literatura. Uno habla de Shakespeare y inmediatamente sabe que habla de un tipo que simboliza, ¿no?, a la tarea del escritor, la tarea del
del creador de obras teatrales, qué sé yo. Shakespeare es la literatura, ¿no? Y Hamlet para mí sigue siendo hoy en día una de las obras literarias que yo más admiro, que yo más quiero y más atesoro. Y esa lectura, la primera lectura de Hamlet, algo que sigue volviendo a mí. Yo recuerdo haber leído, por supuesto que como estábamos en la universidad, leíamos las fotocopias, ¿no? El profe nos dejaba Kurt Folch, poeta chileno, le mando muchos cariños, un gran hombre. Nos dejaba en la fotocopiadora los textos que teníamos que leer, ¿no? Junto con varios ensayos. Yo me acuerdo que había muchos textos de Oden, textos de Harold Bloom, textos de Chesterton, etcétera, sobre la obra de Shakespeare, ¿no? Y recuerdo haber leído con fervor páginas de distintas obras. Hamlet, por supuesto, fue la que más me golpeó. Macbeth, como dije, El Rey Lear, que es una obra atroz en el sentido de que es durísima, ¿no? Es durísima, ¿no? Pensé que iba a decir El Rey León. El Rey León. Bueno, El Rey León está basado en Hamlet, po. Hamlet. Está basado en Hamlet, Sí. ¿no? Sí. Por eso. Sí. Pero nada, Hamlet, probablemente no quiero entrar en un modo valorativo, ¿no? Porque las obras de Shakespeare son todas muy buenas. Por supuesto que hay cierto grupo dentro de su producción que recibe más atención, por supuesto sus tragedias, ¿no? Claro. Pero probablemente Hamlet sea la cima de la producción shakespeariana, ¿no? Y es difícil decirlo porque uno piensa en Macbeth, que otra puta obra maestra, ¿no? Yo leí este año Macbeth, yo no lo había leído. Obviamente me sabía la historia porque es imposible no conocer la historia de la obra de Shakespeare, pero Macbeth a mí me gustó mucho porque comprendí, por ejemplo, el dicho de esto de lavarse las manos, viene de ahí, po. Claro. Yo no sabía, ¿cachai? Yo lo descubrí leyendo la novela. Lo leí porque quise leer después Macbeth, la reversión que hizo Jon Esbo. Ya, perfecto. Que no sé si cachaste, pero tomaron a varios autores que reversionaron las obras de Shakespeare y Jon Esbo hizo una novela negra con eso. Que yo la leí y me gustó mucho. ¿Y alguien reversionó Hamlet? Creo que sí, pues. Lo Sí, voy a la buscar reversionaron. Pero no sé quién. Solamente sé que, de hecho, esos libros los publicó Lumen. Ya. A Nesbo siempre lo publica Roja y Negra. Ya. Porque, al menos en español. Uh-huh. En cambio Macbeth está de Lumen porque es como literatura, ¿cachai? Lo que me parece increíble que a Jon Esbo, que a veces dicen como un autor de thriller, de novela negra nomás, lo haya publicado Lumen porque, bueno, pero es que hizo un trabajo de puta madre con Me Hamlet, imagino. o sea, con Macbeth. Con Macbeth. Como que transformó la historia y la llevó a nuestro tiempo y en realidad son las tres brujas, son tres narcos y El narco. Está sí, buena esa. y van pasando weas, y el policía quiere llegar a ser como policía jefe de la policía y tiene también su señora que su Lady Macbeth. Sí, y es muy bacán, weón. Es como súper bacán, así como la reversión que Qué hizo, bacán, porque weón. a pesar de que sigue la misma historia, igual tiene unos giros culeados que les pone. Ay, bueno, como estoy hablando. Estoy hablando con Tiene unos giros culeados, Tiene unos giros muy interesantes sí. que Jon Esbo maneja a la perfección. Eso. Muchas gracias por su comentario literario, tío René. No, Macbeth es extraordinaria. Tú lo nombraste, fue perfecto. Las brujas, Lady Macbeth, esta historia de ambición desenfrenada, esta ascensión a costa de tu alma, de alguna forma, ¿no? Shakespeare... Lady Macbeth es una especie de Lucía Iliad. Lucía Iliad, claro, bueno. Hay gente que hay un libro que publicaron hace poco sobre Pinochet, donde de alguna forma le quitaban responsabilidad a él y la cargaban sobre su esposa, ¿no? Que me parece un lavado de imagen asqueroso. Si es que fue esa la intención, no lo sé. Pero bueno, eso es Shakespeare. Shakespeare de alguna forma inventó estereotipos literarios que se siguen utilizando hasta hoy, ¿no? Esta idea de la femme fatal como lo es Lady Macbeth, ¿no? De alguna forma. Una femme fatal más ligada a la manipulación que a la acción, pero qué sé yo, tenemos
al tipo que dilata la acción en Hamlet, tenemos a la ambición desenfrenada en Macbeth, y tenemos otros estereotipos y otras formas de entender y de hacer personajes y de hacer literatura y motivos literarios que nacen con la obra de Shakespeare y no se han extinguido, ¿no? Siguen alumbrando las mentes de los creadores. Le puse color. Pero siguen alumbrando e inspirando las mentes de los creadores literarios, y lo han hecho por 400 años, 500 años casi ya. ¿Cuándo? Shakespeare publica su obra entre el 1580 y algo y 1600 y al 1615 creo que publica La Tempestad, que es su última. Pero es por ahí, está entre 1580 y 1610, creo que su producción se enfoca en ese periodo, ¿no? Y 400 años después seguimos hablando de él, seguimos emocionándonos, seguimos sintiéndonos exaltados por su inteligencia, por su poderío verbal. Shakespeare, ¿qué puedo decir yo que no se haya dicho? Nada. Y Hamlet para mí fue probablemente el inicio de todo. Hamlet para mí hoy en día sigue siendo una de las piezas fundamentales de mi formación y de mi interioridad literaria, ¿no? De mi vida literaria interior, ¿no? Así que Hamlet. Quería hablar de Hamlet, no entré en tanto detalle porque se trataba más de contarles qué es lo que siento yo por esta historia y por esta obra. Algún día podríamos hacer un estudio, un análisis literario crítico, filosófico de Hamlet, pero no es el momento. Hamlet, te quiero mucho. Maestro, ¿cuál es su libro? Sí, eso, también a decir que vamos a hablar por qué los libros son importantes para nosotros más que un análisis filosófico de la novela en sí, de los libros en sí, ¿ok? Así como o literario o como tan académico, por así decirlo. Sino que por qué son tan importantes para nosotros. Habiendo dicho eso, yo quiero mencionar, este es el más predecible de todos, de los que voy a mencionar, porque, disculpen, a mis seguidores, disculpen mucho. ¿Qué pasó? Es que yo siempre nombro este libro. Y siempre le digo a la gente que lo lean. Y sé que mucha gente lo ha comprado por mi culpa. Y que me parece genial, me parece fantástico. Pero igual disculpen porque nuevamente voy a mencionar El alquimista de Paulo Coelho. Perdón. El muñeco de nieve. El muñeco de nieve de Ionesco. Brutal. Pero quiero mencionar por qué es tan importante para mí. Bueno, a todo esto, El muñeco de nieve es la 7ª entrega de la saga del detective Harry Hole, que a pesar de que es el 7º, se puede leer de forma independiente, por si se lo preguntan. Yo empecé con a leer a Ionesco, pero no solamente a leer a Ionesco. ¿Por qué es tan importante para mí? Porque yo veía películas de series de crímenes, de asesinos seriales, ¿cierto? De películas y series y la weá. Pero nunca había leído algo. Pero sí cachaba que, por ejemplo, ya en Suecia y en Noruega se hacía esto, ¿cachai? Como más profesional, que habían hartas novelas. Pero no sabía qué autor leer. Y me topé con Ionesco y caché que esta era como su gran obra. Y dije, ya, voy a leer esa, para cachar. ¿El muñeco de nieve es la obra más reconocida de Ionesco? Como la más premiada, o la más laureada, ya, perdón. De hecho tiene una adaptación ya media hollywoodense que es muy mala, no la vean. Es donde actúa este tipo y si la vieron, no se basen en esa película para juzgar la obra de Ionesco porque no tiene nada que ver. No, nada. Harry Hole es Michael Fassbender, ¿no? No sé cómo se llama ese actor. Lo hace de bien de Harry Hole, pero no... Ya. Nada que ver, weón. Nada que ver. Ya. La cosa es que, ¿por qué es tan importante para mí? Porque me abrió un mundo de literatura de novela negra. Ahí empecé a descubrir después. Dije, si Ionesco escribe bacán, empecé a leer más de Ionesco, pero después dije, ¿quién más? ¿Cuáles son los padres de Ionesco? Y ahí llegué a Sohar Igualó, llegué a Henning Mankell, ¿cachai? Llegué a otros autores nórdicos, thrillers nórdicos también. Pero sobre todo porque El muñeco de nieve tiene, y la literatura de Ionesco en general, son novelas negras con alma de thriller, que son capítulos cortos, que avanzan, con giros rápidos. Por ejemplo, El muñeco de nieve es es una experiencia de lectura que tú lo vas leyendo y primero te hace creer una weá, después te hace creer otra, y así, hasta que después decís como, pues dime qué está pasando. Vas jugando con tus expectativas, ¿no? No, y no podía adivinar nada. Al menos a mí me pasó cuando lo leí, y yo este libro yo lo releí el año pasado. Ya. Y cuando lo releí,
lo releí porque yo empecé con pero después empecé a leerlo en orden, ¿cachai? Ujú. Y cuando después leí el 6 y llegué al 7 de nuevo, quise releerlo para seguir el camino. Y cuando lo releí me di cuenta, dije, weón, por eso me gustó tanto. Porque como que le caché los truquitos, po, que iba ocupando Ionesco. Iba diciendo, este weón es muy bueno, ¿cómo lo va haciendo para engancharte en algo, para ponerte un indicio que no te dis cuenta y después te suelta otra weá acá, Qué ¿cachai? bacán. Son como truquitos literarios que a mí me pasó que cuando lo leí la primera vez, dije, yo quiero hacer esto mismo en una novela negra, porque mi sueño siempre fue escribir una novela negra. Entonces, yo, de cierta forma, sin el muñeco de nieve no existe el cartero. Por eso me importa tanto ese libro. Bueno, hay Y un epígrafe. Hay un epígrafe en el cartero que es una cita del muñeco de nieve, ¿no? Sí, sí, es que tenía que... Me acuerdo que me lo preguntaron si quería poner una cita, me acuerdo, mi editora. Y pensé al tiro en el muñeco de nieve, o sea, no podía hacer otro libro. O sea, Porque... eso da cuenta de lo importante que ha sido para ti ese libro, ¿no? Pero muchísimo, muchísimo. Por eso yo lo recomiendo tanto porque, de hecho, hasta ahora que he leído, ¿cuánto? Creo que 12, 13 libros de Ionesco, sigue siendo mi favorito. Ya. Y después ya viene El Reino, pero ese es fuera de la saga de Harry Hole. De la saga de Harry Hole yo considero que es el mejor libro. El más dinámico, el más ágil, el con un asesino serial que tiene un trasfondo súper psicológico y bacán, medio psicoanalítico, con una explicación psicoanalítica en medio de la novela, con diferentes puntos de vista, con el detective sacando pistas, la investigación no se hace pesada, es entretenida de leer, que algo lo que falla en algunas novelas, que como que a veces la acción se come la investigación, aquí van a la par, y al final ahí más encima le mete terror, que Ya. lo hace súper interesante, porque se transforma casi en una novela de terror. Ya. Entonces, no, una obra completísima. Yo Es, es la leería de parte, nuevo, de hecho. ¿Es parte de una saga o es autoconclusiva? Es parte de la saga del detective Harry Hole, pero se puede leer de forma independiente. Ah, ya, perfecto, perfecto. Sí, 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 sí. porque, bueno, Si para comprarla, digo yo. yo leí yo empecé con y Ya, no había leído nada antes de Ionesco, no lo conocía, pero se entiende a la perfección. Hay ciertos guiños que quizás te vaya a perder, así como te hablan que Harry Hole estuvo en Australia, ya, ¿cachai? Pero porque eso pasó en el primer libro, ya, perfecto. en el murciélago. Pero no es necesario, o sea, a Ya, lo porque mismo. yo, en lo personal, y me imagino que a mucha gente le debe pasar también, yo me acuerdo cuando empecé a leer a Henning Mankell, partí por el primer libro de Wallander, o Wallander, o como le quieran decir, ¿no? Yo partí por ahí Asesino por lo celoso. mismo, porque estaba como preocupado por si era necesario estar al tanto de lo que pasaba de manera anterior, si es que había un arco narrativo más bien extenso en el que se enmarcaban el resto de las historias, ¿no? Pero al parecer no, parece no existe ese marco narrativo extenso, o quizás existe es más bien la experiencia vital del investigador privado lo que podría constituirse como ese marco narrativo más extenso, pero no hay una historia que parte en el primer libro y termina en el libro 20, qué sé yo, ¿no? O sea, es que hay ciertos guiños, hay ciertas cosillas. Por ejemplo, ahora, si leí el Leopardo, que es el que viene, te spoilea el muñeco de nieve. Ahí Ya. no lo recomendaría leer ¿Y primero el Leopardo. ¿Y el muñeco no spoilea a ninguno que venga antes? Spoilea el murciélago un poco. Un poco, ya. Ya, es bueno saber esas Pero, cosas. pero a ver, no te vaya a acordar, si no es tan vital. Son Ya, guiños, son solo guiños. entiendo. Muy bien. ¿Cachai? Así que eso, el muñeco de nieve, como mi primer libro. Continúa tú, Claudio. No, extraordinario, quiero leerlo también. Paréntesis, para que vean que yo le hago caso aquí al maestro, yo sigo sus consejos. Compré un libro, mi primer libro de Stephen King. En realidad no es el primero, yo tuve uno, yo les conté, tuve una colección de Un cuentos que se triunfo. llama... Ganaste. Tuve una Estoy colección de llorando en cuentos... esta tribuna. Tenía una colección de cuentos que no me gustó, que se llamaba Todo es Eventual, ¿no? Pero ahora, por recomendación de Danilo y por alguna investigación que hice, compré El Umbral de la Noche. Así que lo voy a estar leyendo y les voy a contar cómo es mi primera verdadera aproximación a Stephen King. Que lo tiene ahí el maestro. Se ve. Ah, de hecho está ahí, está abiertito. Sí, Qué lindo. ahí. Ya. Les cuento yo ahora mi segundo libro, ¿no? Segundo libro importante.
Que a todo esto, El Umbral de la Noche es la mejor antología para mí de cuentos de Stephen King. Es una puta locura de libro por la mierda que bueno. Ya, bueno, el hype está por los cielos. Mi segundo libro también es de un autor anglosajón, ¿no? Británico. Es un libro que yo leí, yo diría fue en ese momento, porque yo creo que a todos nos ha pasado que en algún momento, cuando nos estamos acercando a la literatura, decimos queremos leer a los clásicos, queremos leer a los grandes autores, queremos saber quiénes fueron Dostoyevsky, quién fue Dostoyevsky, quién fue Tolstoy, quién fue Balzac, quién fue Flaubert, todos estos nombres titánicos, monstruosos, que probablemente todos tus autores favoritos se inspiraron en ellos, ¿no? Para crear sus propias obras, ¿no? Y uno de estos titanes, uno de estos monstruos, sin duda el escritor anglosajón o el novelista anglosajón más importante del siglo XIX y el novelista en lengua inglesa más importante de todos los tiempos, fue Charles Dickens, ¿no? Y yo le había mencionado como a la pasadita en un capítulo anterior de que Charles Dickens era uno de mis autores favoritos y efectivamente yo de todos estos novelistas titanes, monstruos, ¿no? Como los que mencioné, ¿no? Yo he leído a unos más que otros, he leído a Flaubert, he leído a Balzac, he leído a Dostoyevsky, a Tolstoy lo he leído poco, no tanto como me gustaría, todos estos nombres monstruosos, ¿no? Y de esos monstruosos sí he leído a Dickens profusamente, ¿no? De Dickens he leído varios libros. Por supuesto he leído varios de sus relatos cortos, muchos de ellos precisamente relatos de carácter policial, ¿no? Detectivescos, ¿no? Antecedentes, ¿no? De todo eso, ¿no? Pero sus novelas son su fuerte, sus novelas son la razón por la que Dickens se hizo famoso, son la razón por la que ha perdurado. Dickens es un autor que es muy semejante a Shakespeare en cuanto a la manera en que revolucionó y cambió la historia de las letras. Creó arquetipos, hay nombres de personajes de Dickens que hoy en día son intercambiables a ciertos tipos de personajes, ¿no? Entonces, Dickens es un titán, ¿no? Un monstruo. Y de sus novelas, de todas las novelas que he leído, leí, por ejemplo, Grandes Esperanzas, leí David Copperfield. Leí varios. ¿Ah? El Mago, la biografía del Mago. No, leí David Copperfield, Oliver Twist, qué sé yo, muchas novelas de él. Que son clasicazos. Clasicazos. Una novela y cuentos de terror. Sí. La primera también, Los papeles póstumos del Club Pickwick, que es una novela disparatadísima, una locura, una comedia, una canción de Navidad también, un clásico. Pero la novela que yo leí de Dickens, que no es necesariamente, bueno, eso, volvemos a la idea de hacer una valoración cualitativa de las novelas, ¿no? Que es erróneo, pero bueno. La novela que a mí más me gusta de él no es necesariamente su novela más laureada, más reconocida, pero me da la impresión de que sí es su novela más popular, o en su momento, en el momento en que fue publicada, parece que sí lo fue, ¿no? Que es Historia de dos ciudades. Yo leí Historia de dos ciudades hace, no sé, 15, 16 años puede ser. Fue durante esta época mía en la que yo me estaba comenzando a aproximar a los grandes nombres y a las grandes novelas clásicas, ¿no? En esa época yo estaba leyendo Crimen y Castigo, creo que lo leí justo antes. Clásica puede considerarse también otra novela rusa que yo leí en ese tiempo, que es bastante posterior, que es Doctor Zhivago, de Boris Pasternak. Las recuerdo particularmente porque son las novelas que había leído antes y después de la lectura de Historia de dos ciudades, ¿no? Pero Historia de dos ciudades para mí fue una revolución en lo literario y en lo personal. Es una novela extraordinaria, escrita con una maestría excepcional, ¿no? Que tiene errores, ¿no? Y tiene errores bien palpables, ¿no? En algunos casos abusa del sentimentalismo, pero esto es una cosa que siempre se le recriminó un poquito a Dickens, que era un novelista un poquito sentimental, ¿no? Pero ese sentimentalismo era parte de su honestidad estética, creo yo, era parte era lo que él quería hacer. Cuando uno lee sus obras, por ejemplo, cuando uno lee David Copperfield, son obras de cierto patetismo, ¿no? Pero de un patetismo que nace de la experiencia y que nace del dolor personal, ¿no? Entonces, Historia de dos ciudades tiene... Bueno, les voy a contar de qué se trata el libro, ¿no? Tiene una historia que es preciosa y que es dolorosa y que es dramática y que sí tiene ciertos grados de patetismo, pero que es conmovedor, ¿no?
Historia de ciudades tiene este famoso prólogo que quizás los que no han leído nunca la novela sí han escuchado de él, donde Dickens parte, era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos, era la época de la calma, era la época del caos, ¿no? Es como es famosísimo, bueno, ¿no? Pero yo lo conozco y no sabía que era de ese libro. Oh, qué loco, man. Es de historia de las ciudades, ¿no? Es uno de los inicios de novela más conocido, más famoso y más extraordinario de la historia de las letras, ¿no? Donde Dickens hace uno podría tomar esa manera de iniciar una novela como una lección y hacerlo para uno mismo, ¿no? Porque Dickens pesca de alguna forma la dualidad, porque ya en el título sabemos que hay un tema dual en la novela, la historia de dos ciudades, ¿no? Que estas dos ciudades son París y Londres, ¿no? En París en la época de la Revolución y Londres en una época donde más bien existía una especie de letargo político, ¿no? Donde todo era muy, muy tranquilo, ¿no? Entonces cuando él habla de que... Me voy a tirar una talla muy mala, menos mal que me frené, gracias al cielo. Ya. ¿La querés tirar igual? No. No, ya. Pero nada, es un inicio de novela extraordinario. Dickens usa la dualidad para crear este efecto poético y estético que es genial, ¿no? Lean ese primer párrafo, es brutal, es extraordinario. Yo tenía la novela, como también tenía una edición de Hamlet, pero como me tuve que ir a Japón, vendí todo eso, ¿no? Sí tengo Hamlet en una antología, pero en fin. Y nada, la novela juega con eso, ¿no? Juega con las dualidades. Todo el rato se trata de eso, ¿no? Se trata de la historia de estas dos ciudades, ¿no? Se trata también de algunos elementos estéticos que Dickens utiliza a lo largo de la novela. Y además los personajes, ¿no? Hay dos personajes. Uno... ¿Cómo cuento esto? No quiero caer en spoilers. Pero básicamente la historia trata de dos personajes, ¿no? Que están enamorados de una misma mujer, ¿no? Pero esta mujer está enamorada de uno de estos dos personajes. Bueno, esto es una descripción muy reductivista de lo que ocurre en esta novela, ¿no? Pero existe esta dualidad porque los dos hombres que están enamorados, uno de ellos se termina casando con Sophie Manet, se llama esta chica. Estoy haciendo memoria. Yo no he vuelto a leer esta novela, pero es una novela que va a ir apareciendo en mis recuerdos, ¿no? Sophie Manet se casa con uno de estos dos personajes que es una especie de revolucionario, ¿no? De hombre que de alguna forma es parte de los procesos políticos de su época, y otro hombre que está enamorado de ella que se llama Sidney Carton, que es un abogado, si no me falla la memoria, pero es un tipo que está sumido en una profunda depresión, de que no se aprecia a sí mismo, él vive, es una persona más bien miserable, ¿no? Y miserable en el sentido moral también. En algunos momentos él reconoce haber incurrido en prácticas poco loables, muy deleznables, ¿no? Entonces tenemos esta dicotomía de un hombre que está comprometido con causas políticas que termina encantando a esta muchacha que es Sophie Manet. Y tenemos por el otro lado a este tipo, Sidney Carton, que es un abogado venido a menos, ¿no? Que ha incurrido en situaciones de carácter deleznable, ¿no? Y que de alguna manera está enamorado de esta mujer, pero que sabe que este amor no va a ser correspondido, ¿no? Y hacia el final de la novela, dije que no quería incurrir en spoilers, pero voy a tener que hacerlo porque es brutal este final, ¿no? No, yo lo quiero leer. ¿Ah, la queréis leer? Sí. Puta, ya no voy a entrar, no voy a hacer spoiler entonces, pero léela, po, güey, porque para que después hablemos de la novela. Sí, po. Al final... De hecho va a estar en la lista de recomendados de un capítulo más de Busca Libre, que está aquí abajo en la descripción. Yo conozco dos buenas... Hay una edición que la que yo leí por primera vez es la edición de Editorial Alba, que es una muy buena edición, muy bonita, tiene ilustraciones y todo. Y hay una edición crítica... Perdón. Hay una edición crítica para aquellos que quieran como ahondar más en las significaciones de la novela, que quieran ahondar más en el contexto y más ahondar en el proceso de escritura de Dickens, ¿no? Que es de la editorial Cátedra, ¿no? Que en términos de valor deben valer lo mismo, ¿no? Así que tienen estas dos opciones. Si quieren una lectura más casual, compren la de Alba. Si quieren una lectura más profunda y entender mejor qué es lo que ocurre, cuáles son los mecanismos, el contexto, etc., compren la versión de Cátedra, ¿no? Pero, nada, hacia el final... no voy a revelar nada, pero ocurre una acción que es uno de los capítulos más emocionantes de la historia novelística literaria, ¿no? Que claro, muchos han catalogado como muy sentimental. Para mí es precioso, ¿no? Quizá yo soy un romántico empedernido o soy un tipo muy sentimental, pero ocurre, hay una escena, es que no puedo hablar, porque te voy a cagar, porque ese momento final tiene algo como de, no novela policial, pero tiene un twist, ¿no? Al final hay un twist, ¿no? No quiero saber, quiero leerlo. Ya.
Al final hay De un hecho, twist. yo leí solamente Canción de Navidad de Dickens. Entonces, yo necesito leer algo más. Y Bueno, me recomendaría este como para historia, leerlo ahora. sí, sí, Así como. lean Historia de Ciudad. Además es una novela entretenidísima. Dickens era un escritor entretenidísimo. Historia de Ciudad Ya. es una historia y una novela maravillosas, ¿no? No se van a aburrir y tal. Y mira, para los más pajeros, tampoco es una novela de 1000 páginas, porque muchos de estos autores escribían novelas de 1000, Hermanos Karamazov, 1200 Oh. páginas. Madame Bovary creo que son 700 páginas. David Copperfield creo que también son 1200 páginas. Historia de dos ciudades debe tener 400 entre 400 y 500 páginas. Entonces, además es se una lee. novela Sí, súper no. bien. Pero nada, a mí esa novela me golpeó en lo. Uy, ¿cómo decirlo? No sé si tanto en lo estético. Sí, probablemente en lo estético sí, porque hay muchos de los manierismos escriturales de Dickens que están presentes en esa novela que de alguna forma le dan parte de su color, de su sabor, ¿no? Pero también me impactó en lo personal. Yo. No quiero, es que no puedo hablar sin entrar en spoilers. Lean Historia de dos ciudades, es una novela que yo quiero mucho. Yo la voy a anotar, yo Sí. la quiero leer. Hay que Sí, leerla. sí, sí. Leanla. Es Ya, una novela preciosa, una novela linda, es una novela hacia el final que es desgarradora. Van a sentir simpatía. Dickens los va a hacer cuestionar a ciertos personajes y hacia el final de la novela los va a hacer querer a esos personajes y amarlos, ¿no? El monólogo final es devastador, weón, es devastador. No, weón, léanlo, lean Historia de Ciudades. Charles Dickens, uno de los mejores novelistas de todos los tiempos. Si quieren ahondar un poquito más también en él como autor, hay un ensayo maravilloso de Stefan Zweig que viene en un libro que se llama Balzac, Dickens, Dostoyevsky. El ensayo que él dedica a Dickens, que es el ensayo del medio, ¿no? Es un ensayo hermoso, maravilloso. Bueno, Stefan Zweig era uno de los mejores biógrafos y escritores a secas, ¿no? De su época y de todos los tiempos, ¿no? Pero nada. Historia de ciudades, Charles Dickens, maestro. Buenísimo, buenísimo. Yo necesito el libro. Encontré en Busca Libre, mira, la edición de Alba. Uh-huh. Así que. Y no está cara, está a 23 hasta el momento aquí. Ya. 20 luquitas. Está piola, no importa, España. No, bueno. Alba es buena Que editorial. vamos a dejar en la descripción todos los libros que estamos recomendando, así como se suman los de los capítulos anteriores. Ya que están en la descripción, denle me gusta, suscríbanse al canal. Eso, por favor. Compártanlo con sus amigos. Todo lo que sea, aprieten la campanita, todo lo que se dice en todos los videos. Ayúdenos, su like es mi sueldo, ¿no? ¿Cómo es? Sí, su like es mi sueldo, ya. Su like es mi sueldo. Bueno, voy a seguir con otro libro que me ha marcado a mí y que obviamente tengo que meter a este autor porque, bueno, a mí me ha dado de comer este autor. Ya sabemos para dónde va esto. Es el señor Stephen King. Yo leí a King, yo partí leyendo a King. A ver, aparte de que King para mí es importante porque me hizo lector asiduo, lector constante, como se dice él, con Misery. Mi primer libro de que yo me compré con mi plata y que quise empezar a leer fue Misery. Después leí Joyland, después leí Christine, después me salté al Resplandor, Doctor Sueño. Me fui preparando para leer el libro que voy a mostrar a continuación y que ha sido mi favorito hasta ahora de la obra de King, que es Insuperable. Yo creo que es uno de los libros insuperables. A ver. It. Un clásico, maestro. It es una obra brutal. O sea, es mi libro favorito de King porque si bien uno parte de la premisa de que trata de que en el pueblo de Derry están desapareciendo niños y han visto como a un payaso que se aparece y que como que parece ser el responsable, ¿cierto? Es mucho más que eso. Los que lo han leído, los que saben, no he visto la adaptación, es que a pesar de que, no sé, la adaptación del 2017 para mí es una de mis películas favoritas, la de Andy Muschietti, la parte 2 a mí igual me gustó, que si bien no es igual a la primera, igual me gustó, ahora viene la serie de Welcome to Derry. Yo no he visto la segunda, etcétera. yo vi la primera de Andy Muschietti, me gustó, pero la segunda no la he visto. A mí la primera, yo creo que la primera la he visto unas 20 veces. A veces la pongo de fondo mientras escribo. ¿Te gusta me poco? encanta. Ya, pues. La cosa es que
¿Por qué me gusta tanto It? ¿Por qué marcó tanto como mi camino lector, por así decirlo? Porque cuando yo lo leí, me empecé a dar cuenta de como de las herramientas narrativas que ocupa King para contarnos lo que nos tiene que contar. Desde el principio y aparte con un narrador superasiente, que es un tipo de narrador omnisciente que sabe cosas, pero no te las dice todas, sino que Ah, te va soltando distintas como pautas, eh, pero con el punto de vista de los personajes. ya. Por ejemplo, al principio de la novela te dice que estaba lloviendo, bla, 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 que estaba lloviendo, que era un día tal en Derry, que se había cortado la luz, bla, bla, bla. Sí, ese día estaba lloviendo cuando murió Georgie. Y uno queda así como, qué weá, va a morir Georgie, ¿cachai? Un personaje que te presentaron hace media página, pero Spoiler. no te dice cómo va a morir, ¿cachai? Como que te va tirando spoilers, King, de lo que te va a contar después. Y eso te genera expectación. También aquí ocupa muchos de los puntos de vista de los 6 perdedores, que son los 6 personajes, cuando son niños y cuando son adultos. Y te habla de cómo va construyendo esta narrativa de sentir miedo de que ellos tienen que volver a Derry por la promesa que hicieron, pero uno no sabe a qué le tienen miedo. O sea, qué tan grande tiene que ser esto que ellos sienten pavor, O sea, pánico. en la novela, en la novela al principio no te dicen qué es lo que es el payaso, ¿no? No. No, lo mantiene, está velado, ¿no? Se va revelando de a poco. No es como en las películas que uno ve al payaso al tiro, ¿no? O sea, el payaso sale al tiro porque mata a Georgie, Ah, que no ya. es ningún spoiler. Le saca el brazo, ¿cierto? Todo eso. Que es el hermano de Bill. Se ve el payaso, pero uno no sabe qué es eso. Esa es la escena donde Ahora, está en la alcantarilla, ¿no? sí, que está aquí. Esa Y escena es de hecho, brutal. Esa escena es en la película, extraordinaria, güey. en la película el diálogo es muy similar. Ya. A mí me encanta esa De escena porque da la- cuenta de lo atinado que es Stephen King para escribir, porque ¿quién no ha sentido de alguna forma curiosidad y miedo al pasar por una alcantarilla de ese tipo? Uno imagina que hay dentro, yo recuerdo ser cabro chico, imaginar que adentro había cocodrilos, monstruos, lo que sea, ¿cachai? ¿Y quién pesca esos miedos, ¿cachai? Que yo creo que todos tenemos, o esa curiosidad que todos hemos tenido en algún momento, y hace literatura con esa weá. A mí me parece brillante esa escena, te juro que me parece brillante. Sí, y convengamos que justamente eso, King juega con los miedos. A ver, esta obra salió si no me equivoco, en el 86. Sí, en el 86. Eh, entonces, él agarra la historia de cuando ellos son niños, como en el 50. Y después cuando son adultos es en el 80. ¿Cachai? Ujú. Así funciona la novela, entre el 50 y el 80. Entonces va entre cuando son niños y cuando son adultos. Ah, Cuando ¿va son niños y adultos. alternando? Sí, todo el rato. Ah, ya, ya. Por eso lo hace tan entretenido. Es como que ellos están en el lugar cuando son adultos y dice, oye, ¿y te acordás cuando éramos niños? Capítulo siguiente, salta a la escena cuando eran niños, en ese mismo lugar. Ah, ¿Cachai? qué ¿Y qué les chete, weón. pasó? Es súper entretenido, súper dinámico, a pesar de que tiene 1500 páginas, que es una novela bastante gordita. Weón, a mí se me iba así como el agua entre los dedos. Es súper entretenida, súper amena, ¿cachai? Y a lo que quiero llegar es que King jugó con los miedos de los niños en los 50, ¿cachai? Que era películas de hombre lobo, de vampiros, de arañas, todo porque It, la cosa, eso, se transforma en tu peor miedo. Es como un Bogart de estos de Harry Potter. Ya. Entonces, cuando son niños, hay escenas me acuerdo cuando van corriendo en una bicicleta y se transforma en un hombre lobo, pero tipo hombre lobo adolescente, porque los perdedores justo habían visto en el cine la La película del película. hombre lobo adolescente, Qué ¿cachai? Que bacán. es como un hombre lobo con chaqueta de mezclilla, y ellos se lo imaginan así y les daba miedo, La película es porque son niños. Marty McFly, ¿no? Sí, Dale. pero esa película se ve después. Yo estoy hablando de una película más antigua, de los Ah, ya, ya. 50. ¿Cachai? La cosa es que, pero cuando son adultos, It ya no se transforma en monstruos, pues, ¿cachai? Eso es lo bacán de la novela, por eso te digo que va Ya. más allá de un terror de monstruos, sino que un terror más bien filosófico. Va sobre los miedos que tienen los adultos de no saber si hiciste las cosas bien, si alcanzaste a realizar todos tus sueños, si estáis viviendo o no una vida de mierda, Ya, si son como temores o miedos más hay abstractos, ¿no? preocupaciones de adulto, y eso se Preocupaciones de adulto. transforma también en ese tipo de miedos, cosa que es inadaptable, ¿cachai? Qué Eso bacán, es weón. inadaptable.
No, ¿Cachai? ¿eso no Tú está no adaptado en las podías. películas? No, imposible, es que es No. imposible. Y por eso yo no le pego a las películas, así como adapten bien It. Weón, ¿cómo voy a adaptar que una persona tiene miedo de pagar las cuentas? No sabe cómo pagar las cuentas porque le falta plata. No sabe si se casó con la persona correcta. ¿Cómo voy a Oye, adaptar ese tipo de miedos? interesante eso. ¿Y cómo lo escribe? ¿Cómo lo plantea eso, King? ¿De qué manera? Con una puta maestría. Ya, ya, ya. Oh, puta, weón, me llamó la atención, weón. Me da miedo si Sí. una novela de 1500 páginas, no te voy a mentir. Yo creo que la compraría y la leería como en 3 meses. Que, Yo la leí en un mes. Me ya. tardé en leer esta novela. Leyendo todos los días, porque eso recomiendo igual, leerla todos los días. Entonces, claro, entonces va como en la dualidad de cuando son niños peleando cagados de miedo con monstruos que vieron, porque son niños, ¿cachai? Y no saben a lo que se están enfrentando. Y más encima esta cosa se alimenta del miedo, por eso como que no los mata al tiro porque se alimenta del miedo que sienten. Y después cuando son adultos, ¿cachai? Y este miedo que ellos sienten siendo adultos con preocupaciones de adultos. Ujú. Eh, entonces es más que una simple novela de terror. El pueblo juega un rol súper importante también porque las personas del pueblo uno ve que están afectadas por esta cosa sin saberlo. No sé, hay tanto, no es solo una novela, aparte que a veces te cagáis de risa con los diálogos de, sobre todo de Richie, que es un personaje que, bueno, ya en la adaptación da risa, Tiene el comedia, tiene actor no humor se me también olvida, la novela. te cagáis de risa con este libro Ya. también. Pero las escenas de terror son terroríficas. Cuando van a la casa de los Marten, el leproso, el hombre lobo, el mismo It que de payasos sale 3 veces en el libro, no sale más. 3, 4 veces creo. Ah, el marketing Eh, explotó la imagen del payaso porque era como bien catchy, sí, ¿no? sí, pues es Ya. obvio, un payaso que mata gente, un payaso asesino, que más encima decían que se había eh, John, que King se había inspirado en John Wayne Gacy, que es un asesino serial, Ah. que se vestía de payaso. Eso es totalmente Y en falso. Los payasos del espacio Eh, exterior también, que es una película de los 70, 80 o King la 90, no me nombra acuerdo. en Danza Macabra, ¿En esa serio? película. Ya. Sí. ¿Que hay un remake ahora? ¿Va a haber un remake? ¿Sí? Sí, sí, hay un tráiler. Velo, weón, te cagar de la risa. La cosa es que es una novela también con mucha crítica social. De hecho, en la película 2 se muestra cuando King se basó en que unos tipos mataron a una pareja de homosexuales. Eso pasó en la vida real y King lo toma aquí y lo narra, que también está en la segunda película. Eh, bueno, hay mucho en esta película. Ya. Entonces yo cuando leí esto me di cuenta de que las novelas de terror también hay amor, hay mucho romance en esta, porque está la dualidad de Beverly con Ben y con Bill, como ese trío amoroso, ¿cachai? Ese despertar sexual también, que muchos hablan, también sacan de contexto una escena final que es muy polémica, que no sé si tú la conoces, no sé si decirla, ¿Spoilers? sí, Es no muy la voy a importante. decir, Ya, pero sí. trata de maniobrar alrededor de la escena. Trata de explicarme un poquito Ya, de. es una escena sexual que es Ya. súper polémica, ¿cachai? Y que muchos la sacan de contexto porque dicen, oh, el King está enfermo, el buen enfermo, ¿cómo se le ocurre? Pero dentro del contexto de la novela, cuando tú ya venís leyendo 1400 páginas y te topáis con eso, tiene todo el sentido del mundo, ¿cachai? Ya. Porque es la transición de la juventud a la adultez, que es el fin de la novela, ¿cachai? Ya. Es el por qué la novela es la novela. Es luchar con tus miedos infantiles y transformarte en adulto y tratar de apaciguar esos miedos de adulto que uno tiene, ¿cachai? Mm. Es una novela súper profunda. Por eso me da rabia que no es solo un payaso matando gente, ¿cachai? Ya. Y de un monstruo que transformándose en tu miedo, que sí, es bacán. Le aplaudo, las escenas de terror son bacanes, son brutales, son terroríficas. Pero yo a lo que voy es que con esta novela me di cuenta de que una novela de terror puede ser más que una novela de terror, por así decirlo. Ya. Puede tener varias aristas, varios matices que te hacen decir que el terror puede también darse el lujo de agarrar todas esas cosas, ¿cachai? Ujú. Que no te lo puede dar una novela de romance, quizás una novela negra sí te lo puede dar, pero no todos los géneros te permiten esa cosa. Y también que King escribe de puta madre, o sea, yo más que recordar ciertas... Yo no recuerdo It tanto por las escenas de terror, de hecho. Ujú. Recuerdo más It por
Los Perdedores, por los personajes que se quedaron conmigo, ¿cachai? Y me daba lata no volver a leerlos. Y de hecho, cuando me acuerdo que después leí 2263, que es de ciencia ficción de aquí, y el personaje se pilla, porque va a Derry en una escena, y se pilla con los perdedores. Y uno lee una escena de los perdedores años después, y dice, oh, qué va, como reencontrarse con viejos amigos, ¿cachai? Eso es lo bacán de que sea como todo, es casi todas las novelas de King ocurren en el mismo mundo, ¿no? Sí. No, yo recomiendo mucho esta novela. Quizás si estás iniciando con King, no... Te diría que te aguantes un poco, que leas otros títulos de él. Y tenemos tu recomendación. Tú hiciste ya... Hay un reel en el canal donde pueden ver las recomendaciones de Danilo para poder comenzar con Stephen King. Yo seguí una de esas recomendaciones, compré El Umbral de la Noche, que me debería llegar pronto. Pero nada, sí. It. Así que eso, lean It. Es una novela excepcional. Aparte hay otros villanos que son reales, como Henry Bowers, Patrick. Me acuerdo que hay una escena que le hacen un perro que es brutal, weón. Oh, no, hay mucho. Es que imagínate, 1500 páginas. ¿Qué no va a tener? Pues tiene de todo. Gigante. Es la gran obra de terror. Y yo diría que con el tiempo se va a poner así como ya top 3 de novelas de terror, así de todos los tiempos. Ya. Es la mejor obra de King, pero por lejos. Ya, tú dices que es el mejor libro de King. Sí, porque toca demasiadas cosas, demasiadas aristas. Y la profundidad con que toca el terror y esta transición de joven a adulto es excepcional. Genial. Oye, brutal It. Como siempre me quedaron ganas de leerlo, weón, pero 1500 páginas es una empresa titánica. Pero si algún día lo llego a comprar, que seguramente va a ocurrir, lo leeré de a poco, weón. Me va a tomar todo el tiempo del mundo. No se asusten con la cantidad de páginas, insisto. Sé que intimida, pero el libro es súper ameno, es súper fácil de leer. No es como estos libros, como un clásico, ¿cachai? Que tú sabés que una página te va a costar 1 hora. Claro. y es cabezón y todo, y filosófico. No, esto es súper entretenido. Sí, bacán. Sí, es King, o sea, digamos que es entretenido. Bacán. No, bueno saberlo. Y yo pienso, habíamos dicho al principio que íbamos a hablar de 3 libros que eran importantes para nosotros, pero yo pienso que lo vamos a dejar hasta ahí. Yo creo que 2 libros cada uno es más que suficiente, porque además... En honor al tiempo, sí. En honor al tiempo, y porque además podemos guardar muchos de los libros que nos han influido y que son importantes para nosotros para otros episodios. Me faltaron las mujeres. Bueno, ya hablé de la importancia para mí de Patricia Highsmith, pero también podría nombrar a Mary Shelley, que con su Frankenstein a mí me maravilló. Sí. Bueno, yo le iba a mencionar, de hecho, a Lovecraft, que es uno de los autores que a mí más me han, no sé si influido en lo literario, pero que más me han hecho querer la lectura y los libros, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer un capítulo de Lovecraft. De terror. Eso, un capítulo de terror, estaría bueno. Sí. Y yo digo, hasta Lovecraft se merece un capítulo solo para él, ¿no? Sí, por supuesto. Pero bueno, pasemos a lo que estamos leyendo, pues, maestro. ¿Qué está leyendo? Yo estoy leyendo, para variar, al señor Stephen King. No para variar. La gente cree que yo leo solamente a King y no. Y es verdad. Yo leo... La gente cree que yo desayuno King. Sí. Yo, este año, este es mi segundo King. Este es el libro número 20 que leo. Me faltan 30 páginas para terminarlo. Está muy bueno. Este Blaze es una novela que escribió King bajo el seudónimo de Richard Bachman, que sabemos que es el seudónimo de King que tuvo hasta que lo descubrieron. Lo descubrió de hecho un fan. Y esta novela la escribió King creo, en sus inicios, y fue rechazada. Y ya después, con los años, la publicó como Bachman. Y es súper entretenida. Es como un thriller tipo novela negra, sin ser novela negra en su totalidad. Es un thriller de un tipo que es medio idiota. Ya. Nos sentimos todos identificados inmediatamente con el personaje. Básicamente es como, ¿viste Tonto y Retonto? De esa de Jim Carrey. 1000 veces la vi. Ya, buenísima. Extraordinaria película. Es como si uno de esos tipos quisiera hacer algo y lo que se le ocurre es raptar a un bebé, un niñito chiquitito, y pedir una recompensa. Pero es súper tonto el tipo. Entonces es como una comedia. No, pero uno se ríe porque el tipo es súper weón. Y es como un experimento súper raro, la verdad. Es como...
y uno de repente empatiza con el tipo porque en realidad no es malo, ¿cachai? Es tonto nomás. Bueno, eso. Ya. No sé qué más contar. Esa es Ya, como la está en premisa. proceso. Sí, y es entretenido, ¿no? Ya. No es para nada lo mejor de King. Se nota que de hecho casi no la publica porque en el prólogo cuenta así como que él la releyó y no le gustó nada y se quedó en el cajón y después la volvió a releer, dijo ya podría arreglarla un poco y la mando. Pero eso, por algo la publicó por Richard Richard Bachman. Bachman, porque son como novelas menores, a Ya. pesar de que ahí publicó Maleficio, que es una novelaza, La Larga Marcha, que es otra novelaza, Como Richard Bachman. Rabia, sí, Rabia, que bueno, ahora está prohibida, en fin. A mí me parece entretenida Ya. esta novela. Nada O sea, que ver hasta el momento me faltan 30 páginas, estoy como en el clímax. Ah, ya, chucha, Y ya. está bueno, está bueno. Pregunta nada que ver, pero el hijo de Stephen King también es novelista, ¿no? Los dos, Sí. sí. Owen King, que escribió con él Bellas Durmientes, que es un libro que a mí no me gustó nada, Ujú. y yo le echo la culpa de hecho a Owen King, que Owen King de hecho no es tan buen escritor. Ya. Y el que sí es buen escritor y el que todos saben que es buen escritor es Joe Hill. Ya. Que de hecho Joe Hill se puso Joe Hill para que no lo relacionaran con su padre. Me imagino, No imagínate. como Owen King, que al tiro se puso el King. Es que a lo mejor a Owen King le faltaban palos para el puente y necesitaba el apellido, se po, weón. nota, Ya, se ya. nota, se nota. Puta. No, pero Joe Hill Joe Hill, de hecho, por sí solo ya era bestseller. Y después se descubrió que era hijo de King. Y Maximus duplicó sus La ventas. suerte de algunos, weón. ¿Te imaginas tú fueras Danilo King, el hijo perdido de Stephen King en Chile cuando fue a dar una lectura en los años 90? Aló, Penguin. Sí. Danilo King. Bueno, No, entonces, me quedo con 7 ediciones. aguante Siech. Aguante, Blaze Así que de Blaze, Richard Bachman. sí, está entretenido, está interesante. Aparte que igual es bacán volver a King. Me Volver a leerlo. imagino, weón. Volver a los lugares donde uno fue feliz. Sí, totalmente. Yo estoy leyendo una antología de ciencia ficción, pero no una antología de ciencia ficción cualquiera. Es una antología de ciencia ficción japonesa, que se llama Japón Especulativo, de la editorial Satori. Se llama Japón Especulativo, relatos asombrosos de fantasía y ciencia ficción. Lo estoy leyendo, voy como en la página 100. Sí, voy como en la página 100. Ya leí, viene con varios prólogos e introducciones, lo leí todo eso. Y después leí las dos primeras historias, ¿no? Y nada, son bien especiales, weón. Les puedo contar un poquito, pero es para que se hagan una idea. Mejor les cuento un poco sobre la ciencia ficción en Japón. Bueno, en el prólogo nos dejan claro o nos tratan de enseñar, ¿no? Que la ciencia ficción en Japón pasó por 3 periodos, ¿no? Uno de imitación, ¿no? De los escritores occidentales. Uno donde ya se empezaba como a hacer una versión propia de las temáticas occidentales, y ya la última y tercera etapa donde los japoneses empiezan a ocupar su propia cultura y sus propios sabores estéticos, ¿no? Para poder crear ciencia ficción, ¿no? Y lo que esta antología trata de hacer es como tomar ejemplos de cada una de estas 3 épocas y mostrarnos, ¿no? Mostrárnoslos. Siempre me ha gustado decir mostrárnoslos. Mostrárnoslos. Ok. Dislexia. Y nada. Los 2 primeros relatos son relatos más de la prehistoria de la ciencia ficción japonesa y son bien extraños. El primer relato es de un tipo que se quiere comer a sí mismo, ¿no? Y se come. ¿Cómo se llamaba ese relato de King? Que está en la expedición. No, Ya cacha. me van a decir en los comentarios. Pero un tipo que básicamente parte con una especie de monólogo muy nihilista, ¿no? Él está hastiado de la vida, de la existencia y del mundo, ¿no? Y dice, lo voy a hacer, pum, y cambia de escena y está como al frente de una especie de máquina, por supuesto de una tecnología muy avanzada, imposible para nosotros, que empieza a reemplazar partes de su cuerpo por partes de alguna manera biónicas, ¿no? Y cada vez que él se quita una parte del cuerpo, se la come, ¿no? La prepara, y muestran cómo él prepara el plato y se la va comiendo, ¿no? Se come los glúteos, las piernas, los brazos, se come todo, se come un ojo, weón. Y al final, en la escena final, el tipo... está conectado, su garganta está conectada como a un tubo, y lo único que queda de él es un ojo y la boca, y todo el resto de cosas están como, se mantienen como unidas gracias a una especie de estructura mecánica, ¿no?
Nada, es una locura, una locura. El tipo termina por comiéndose todo, al final llegan unos investigadores, piensan que el tipo está muerto, uno de los investigadores le mete la mano en la boca y el tipo le muerde el dedo y le saca un pedazo de dedo al investigador, al policía, y ahí, por ahí termina, ¿no? Y el segundo relato es un relato ya menos gore, menos intenso, que tiene que ver con... Es una reflexión respecto del futuro y el arte, ¿no? Parte con una escena más bien apocalíptica, donde hay un grupo de tipos que escapan de una especie de búnker y que se encuentran con que la Tierra está completamente devastada. Al final se ve que tienen una especie de perseguidores y estos perseguidores lo acorralan y estos tipos utilizan alguna especie de poder telepático o mental para escapar de ellos. La escena corta y pasa como al presente, o más bien al pasado, ¿no? De los años 60 o 70, ¿no? Y nada, aparece un tipo que es como una especie de pandillero que abusa de la gente, los asalta, les quita la plata, etc. Pero de repente este tipo empieza como a espetar, a botar versos de Lord Byron, ¿cachai? De la nada. Entonces no tiene sentido porque este es un tipo vulgar, violento, y de la nada empieza como a recitar versos de Byron, ¿no? Y se da cuenta que al final, o se sobreentiende de que... ¿Es el del vampiro o no? ¿No? ¿No? ¿Ah, Lord Byron? Sí. No, ese es Polidori, que era el asistente de Lord Byron. Sí, John Polidori. Y al final el tipo se da cuenta de que algo está pasando, de que hay una conciencia que está tratando de reemplazar a la suya y por eso le está espetando o recitando arte, ¿no? Y lo que se sobreentiende es que en el futuro las máquinas de alguna manera acabaron con los artistas y que de alguna forma la conciencia de los artistas viaja del futuro al pasado para de alguna forma tratar de cambiar ese futuro, para tratar de cambiar el destino, ¿no? Nada, es una locura, una locura. Buena. Sí. Bueno, es como medio Black Mirror. Sí, es medio Black Mirror, sí, tienes toda la razón. Pero nada, los dos primeros relatos me quedan, creo que son 15, me quedan 13 todavía. Y nada, me imagino que esos dos relatos son como de alguna forma muestras de cómo inició la ciencia ficción en Japón, con una forma imitativa, ¿no?, de lo que se hacía en Occidente. Asumo que ya en las páginas posteriores va a empezar a aparecer la identidad japonesa y ya será locura, po, los japoneses son personas bien especiales. Así que nada, eso, Japón especulativo de Editorial Satori, relatos de ciencia ficción y fantasía, va muy bien. Por lo que acaban de darse cuenta, va muy bien. Eso. Sí, no, sí, está bacán, está como para capítulo de Black Mirror, insisto. Sí. Sí, súper. Sí. Y eso, pues, maestro. Eso, llegamos al final de este capítulo. Gracias por aguantarnos, la verdad. Hubieron 2 fines de semana que no podemos subir capítulos, así que lo lamentamos, disculpen. Esperamos que no vuelva a pasar, porque nos gusta mucho hacer esto, la verdad. Sí. A nosotros nos encanta hacerlo, sabemos que también lo esperan ustedes, algunos de ustedes. Así que genial que se sigan sumando. Si tú llegaste aquí por primera vez, te invitamos a revisar los otros capítulos donde yo me veo más feo, pero hablamos súper bien de libros, recomendamos libros, tenemos ciertas temáticas, pasamos por varios autores. Te invitamos a suscribirte, que le des like al video, que eso ayuda a que se esparza por YouTube. Dejar un comentario que siempre ayuda. Si llegaste hasta acá, deja un... ¿Elijo yo? Deja un robot. Un robot. Deja tu robot abajo en los comentarios. Y eso, te invitamos a que nos sigas también en Instagram y en TikTok. Estamos por ahí, por esas redes, informando sobre cosillas, tirando la talla por ahí. Así que eso, nos vemos en el otro capítulo. No, nada, como decía, agregar solamente que, como decía usted, hubo como retraso y también nos saltamos algunas semanas, más que nada por temas personales, pero no es que nos hayamos aburrido de hacer el podcast ni nada por el estilo. Ahora volvemos ya con los horarios normales, o casi normales, pero ya volvemos de nuevo a publicar por lo menos un capítulo por semana, además de Reels. Y nada, pues, eso, lo mismo, me sumo a lo mismo que decía Danilo. Si les gustó este capítulo, denle like, denle compartir. Muy feliz también porque el capítulo de Vargas Llosa que hicimos la semana pasada fue, o hace 2 semanas, ya no me acuerdo. 2 semanas, les fue súper bien. La gente lo ha visto harto, no han comentado tanto, así que vayan a verlo y dejen sus comentarios, pero la gente sí lo ha visto, así que nada, contento por eso. Nada más que decir, nada más que agregar. Genial, nos vemos la próxima semana con un capítulo más. Nos vemos, gente. Muchas gracias. Chao, chao. Los vimos.